Un saludo para todos. ¿Se han preguntado ustedes qué dolor genera la ausencia de un padre en el hogar? ¿Saben ustedes la forma en que repercute en la sociedad la falencia de un padre en el hogar? Bueno, los invito a que se queden aquí en este programa y puedan descubrir y entender un poco acerca de esto. Un saludo para todos, qué alegría poder estar por aquí con ustedes nuevamente. Y en este día, compartiendo un tema bastante interesante, mientras meditaba en esas palabras, un vacío llamado Padre, se me venían bastantes imágenes a la mente. Saben, en el mundo en que vivimos, podemos encontrar que es un mundo un poco huérfano, ¿no? Por doquiera vemos familias disfuncionales y historias de dolor. Podemos mirar las heridas que puede generar la ausencia de un padre y cómo la discriminación y el rechazo también hacen un daño profundo en la imagen y en la estima propia de las personas. Dice que el dolor más grande de Jesús cuando estuvo en la cruz no fue el rechazo de sus discípulos ni la traición de ellos, no fue el dolor infligido por los soldados, no fue el rechazo incluso de su familia terrenal. Dice que el dolor más grande que sintió Jesús cuando estaba en la cruz fue cuando él sintió que la presencia de su Padre lo había abandonado. Quiero que me acompañen a las Sagradas Escrituras. Vamos a leer el libro de Mateo, el capítulo 27, el versículo 26. En la mitad del versículo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En algunas versiones dicen: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En otras más modernas, algunas versiones dinámicas, dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y dice que este fue el dolor más profundo que Jesús sintió cuando estuvo en la tierra. El otro día escuchaba una historia de una joven que me contaba cómo ella siempre guardaba una ilusión de que su padre regresara a su hogar. Ella había nacido en un lugar disfuncional, había nacido en un lugar donde su madre había tenido varios hombres y ella hacía parte de una familia que tenía varias marcas y, por decir, varias sangres, como dicen por ahí. Incluso mi abuelita decía: hay hombres que van por ahí por el mundo regando la sangre, decía mi abuela. Pero la historia de esta joven me generó bastante inquietud. Dice ella que ella tiene unos recuerdos borrosos de la vida de su padre. Se acuerda cómo su padre la acariciaba, cómo su padre la cuidaba y cómo cada fin de semana ella podía gozar de la presencia de él y de la compañía de su familia. Ella me contaba de que él era para ella su héroe, pero dice ella que desgraciadamente vivimos en un mundo donde es difícil formar una familia, donde es difícil soportarse los unos con otros. Ustedes saben, si aquellos de ustedes sabemos que todos nosotros tenemos una familia o hacemos parte de una y podemos entender de que en el tiempo en que estamos es difícil sostenerla, porque cada persona que hace parte de la familia, el padre y la madre, cargan con aquellas heridas transgeneracionales del pasado. Y ella me contaba de cómo cuando ella estaba ahí con su padre, se sentía feliz. Me decía: no teníamos una casa muy bonita, no teníamos juguetes, no teníamos ropa de marca, pero había algo, y era que en su familia estaba la presencia de su padre y que cuando ella estaba con él se sentía protegida, se sentía con identidad, sabía que alguien la amaba. Ella decía que ella nunca había sentido la necesidad de amor de parte de otra persona, porque su padre estaba ahí. Pero resulta que desgraciadamente, decía ella, la vida nos trae dificultades y en este mundo de conflictos y de guerras, dice que el conflicto armado le arrancó de sus manos el cariño de su padre. Lo que tuvo como consecuencia, pues, que ellos tuvieran que emigrar a otro lugar del país, a empezar una vida nueva, donde no conocían nadie, donde la vida era difícil, donde conseguir el pan de cada día era muy difícil. Ella dice que a medida que fue creciendo, empezó a formarse un vacío profundo en su corazón.
y deseaba conexión, deseaba esa identidad que el Padre siempre forma en el hombre y en la mujer. Pero a medida que ella iba creciendo, el vacío se hacía más profundo. Cuando tenía la edad de 15, 16 años, empezó a sentir atracción por los hombres. Y ella inocentemente buscaba la protección de un hombre y pensaba que al tener una relación con algún joven o algún hombre, ella iba a encontrar esa conexión. Dice ella que cuando se casó, cuando empezó a tener una relación con su esposo, ella buscaba en su esposo ese padre, pero que lastimosamente cuando se encontró con su esposo, solo encontró dolor y más heridas. La historia de esta joven, aunque sea triste y tal vez un poco trágica, refleja la historia de muchas personas en este mundo. El porcentaje de familias funcionales en el mundo son muy pocas. El porcentaje de familias, incluso matrimonios estables, es muy bajo. Por doquiera vemos cómo matrimonios se separan, cómo hombres y mujeres no se soportan a sí mismos y no tienen en cuenta el impacto que tiene esto sobre sus hijos. Luego estos hijos crecen y con unos vacíos bastante profundos. La razón por la cual comparto este tema y este mensaje, un vacío llamado padre, es porque al igual que esa joven, yo tampoco tuve la oportunidad de tener un padre terrenal. Siempre me preguntaba qué se sentiría tener un padre. Siempre me decía, uy, qué bueno sería salir un fin de semana con mi papá. Pero en la medida que fui creciendo me vine dando cuenta de que eso no iba a suceder, de que la vida en esta tierra era difícil y que lastimosamente la enfermedad y el pecado nos quitan a las personas que más amamos. Pero en el camino me encontré, cuando era muy niño, a un personaje que de pronto el mundo ha venido apartando en medio de las familias, pero ese personaje es Dios. Cuando yo tenía 8 o 9 años, jugando y también la verdad, en mis sentimientos personales, siempre tenía una rabia porque decía, cómo mis amigos tienen un papá que que les da juguetes, que les ayuda, que les acompañan en sus procesos. También, bueno, luego estaba próximo a graduarme del colegio, una compañera decía, no, mi papá me va a pagar la universidad, no, mi papá esto y esto. Y yo cada diciembre esperaba como un cariño de parte de mi padre, pero pues la realidad era que yo no tenía. Y la verdad pues esa ilusión se fue desvaneciendo. En el camino me fui refugiando en cosas que de alguna otra forma me hacían daño, pero yo no me daba cuenta de que realmente lo que necesitaba era un padre. Cuando tenía 8 o 9 años me encontré con una Biblia y leí un versículo donde decía que Dios era mi padre. Y luego empecé a pensar, yo dije, bueno, ¿cómo será Dios como padre? Me di cuenta de que nada iba a cambiar si yo no tomaba una decisión. Empecé a considerar como mi padre, pero resulta que la conexión con él todavía no era algo real. Siempre lo veía muy lejano, siempre decía, pero es que está muy lejos, ¿no? En el camino intenté hacer muchas cosas con ese deseo de encontrar significado en la vida, pero me daba cuenta de que cada vez que intentaba algo no encontraba ese significado. Luego en un momento de mi vida, cuando tenía aproximadamente 20, 21 años, llegó un momento más oscuro de mi vida, como lo considero yo, ¿no? Que muy pocas personas tal vez lo percibían, porque siempre me he identificado como un joven alegre y emprendedor. Pero la realidad era que en el fondo siempre tenía ese vacío. Mientras estaba ahí y veía cómo todo se desvanecía y veía cómo aquellos sueños que tenía eran difíciles de alcanzar, me senté y me puse a llorar y empecé a abrir mi corazón a este Dios y llegó un refresco a mi mente que decía, todo lo que usted ha venido buscando durante todo el tiempo ha sido un padre. Y el único que realmente puede ser un padre verdadero para usted soy yo. Vino a mi mente este versículo que quiero compartir con ustedes, que de hecho para mí es una estructura que se encuentra en 2 Corintios 6, 18. Y cuando yo escuché esto de parte de Dios, la verdad se llenó mi corazón y decía, y yo seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, así dice el Señor Todopoderoso. Desde que yo leí ese versículo, la verdad mi vida empezó a cambiar. Empecé a ver que no tenía que estar intentando satisfacer las necesidades de otras personas para sentirme aceptado. Y en el camino que fui tomando, le dije, bueno Señor, si usted es mi padre, pues un padre provee. Un padre también ayuda a cumplir los sueños de su hijo. Un padre también conforma identidad. Y empecé a caminar con Dios y empecé a decirle, bueno Señor, si usted es Dios, ahora caminos.
Y de ahí en adelante mi comunión y mi relación con Él fueron diferentes. Cada vez que tenía una necesidad, cada vez que necesitaba un consejo, y la verdad, este versículo que les compartí en el camino empezó a ser una fortaleza. Pero luego, usted sabe que en el camino también vienen dificultades. Y yo me preguntaba por qué Jesús tenía que sentir ese abandono de parte de su Padre. ¿Por qué Jesús, el Redentor del mundo, tuvo que nacer incluso como huérfano? Porque incluso Jesús tiene una característica y es que él fue hijo de Dios y él tuvo un padrastro. En el camino me vine dando cuenta de que Jesús tuvo que nacer en esta tierra así como huérfano aparentemente, para poder identificarse con cada una de las personas que nunca hemos tenido un padre, o que si lo tuvimos, nunca estuvo ausente. Porque obviamente en el caso mío mi padre falleció cuando yo iba a cumplir 2 años, pero en el caso de muchas personas, que es la mayoría, la verdad, su padre de pronto fue un alcohólico que nunca estuvo presente en su hogar y que siempre que iba a su hogar lo que hacía era maltratar a la familia e incluso a sus hijos. Pero lo más común de lo que nosotros nos encontramos en el camino de ayudar a la gente es que el padre nunca estuvo presente en la familia. La mayoría de personas y de la sociedad que se encuentra ahorita ha sido sostenido por esas mujeres valientes que se han tomado la valentía de decir voy a mirar cómo saco adelante a mi familia. Pero la realidad es que esas marcas de soledad acompañan a cada hijo que hoy tal vez es un adulto, incluso puede tener una familia. Y acompañan a cada persona, no solamente hombres, sino también mujeres, como en la historia que les contaba anteriormente. Y Jesús también tuvo vivir eso, porque Él necesitaba identificarse con usted y conmigo. Él necesitaba sentir que era no tener un padre. Él necesitaba sentir que era sentirse abandonado y solo en un mundo de tanto dolor. Y cuando Él exclama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice que a su mente llegaban aquellas imágenes de todos esos niños y niñas que fueron abandonados por su padre e incluso por su madre. Aquellos niños que fueron maltratados por su padre o aquellos niños y niñas que fueron privados de la presencia de su padre, tal vez por la guerra y por el sufrimiento de la muerte. Pero después de esto, dice que ese dolor de Cristo fue el dolor más fuerte. Dice que su corazón fue quebrantado y dice que de hecho él no murió por el dolor físico, sino que fue por el dolor espiritual, por el dolor emocional que él sentía, porque la verdad, no hay dolor más grande que el sentirse solo en este mundo, apartado de aquellos seres que más amamos. Luego podemos ver más adelante de que el pecado nuestro y el pecado de la humanidad fue lo que hizo que Dios, el Padre Eterno, se apartara de su Hijo y este Hijo Jesús sintiera esto. Y cuando yo dije, ¿por qué Jesús tuvo que vivir eso? Dice que Él lo tuvo que vivir porque Él necesitaba salvarnos. Porque una mujer puede decir, pero ¿qué sabe Dios de esto de no tener padre? ¿Pero qué sabe Jesús de sentirse rechazado, de sentirse abandonado por su padre y tenerse que criar en un mundo de dificultades, de abusos? ¿Qué sabe Dios de eso? Pero sabe, Jesús tuvo que vivir eso porque Él necesitaba entender el vacío de esos jóvenes que tal vez hoy ya son adultos y que van por un rumbo de la vida, yendo de un lugar para otro, tratando de encontrar significado, tratando de encontrar identidad, tratando de llenar ese vacío que hay que el Padre dejó. Porque un padre en el hogar es la imagen de Dios para todos nosotros como hijos. Pero aquellos que no lo tuvimos, pues nunca tenemos una imagen agradable de Dios. Pero sabe, hoy Dios nos está diciendo a todos nosotros, y yo seré para vosotros vuestro Padre. Quiero ir finalizando con este mensaje, con algo que Dios hace con todos nosotros. Porque a veces, cuando no hay un Padre presente, uno de los mensajes que las personas recibimos de parte del mundo es que usted es un fracaso, usted para qué vive. De hecho, he encontrado algunas jóvenes que dicen, la verdad yo no sé para qué vivo en esta tierra, yo soy como la oveja negra de este hogar, he recibido tanto maltrato de parte de mi familia y del mundo que la verdad yo no sé para qué existí. Pero aquí hay algo que Dios dice, y es muy bonito, dice, así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Y dices, no, no temas porque yo soy Jehová, quien te escogió.
Sabe, Dios nuestro Padre eterno conoce a experiencia todo lo que cada ser humano ha vivido, pero Él dice que ninguno de nosotros somos un error, ninguno de nosotros somos un fracaso y ninguno de nosotros somos despreciados, porque finalmente Él nos dice, yo seré tu Padre, yo te ayudaré y yo te sustentaré. Y compartí este mensaje con ustedes porque la verdad con esto nos encontramos todos los días, todos los días. Si los padres supieran el dolor tan grande que generan a sus hijos y a su familia, incluso a toda la generación que viene ahí por delante después, fueran un poquito más sabios, pero la mayoría de veces la rabia, el rencor y el vacío cega tanto que dicen, no, yo no me entiendo con esta mujer y la voy a dejar, pero no piensan en el dolor que va a generar en sus hijos, ni siquiera piensan en el impacto que van a generar cuando esos hijos ya sean adultos. Pero hoy Dios nos está hablando y nos está diciendo que yo seré tu padre y yo seré para ti aquello que tú nunca has tenido. Y yo no sé a quién le estoy hablando en este momento. Yo no sé si usted tal vez toda la vida ha anhelado ese calor de la familia. No sé si usted toda la vida ha anhelado ese calor del padre. Pero le digo algo, no se prive de tenerlo porque Dios es real. Y hoy Dios nos está hablando, nos está diciendo, yo seré tu padre. Quiero hacer una oración en este espacio para aquellas personas que tal vez no tuvieron un padre o que si lo tuvieron fue un padre ausente. Vamos a hacer una oración. Querido Dios, gracias porque sabemos que tú nunca nos has abandonado y aunque en el transcurso de nuestra vida y de este mundo tal vez no hemos tenido la presencia tuya en nuestras vidas, hoy queremos que tú seas presente en nosotros. Quiero pedirte, Padre, que hables a todos los corazones de aquellas personas que nunca tuvieron un Padre en sus vidas y les recuerdes que tú eres el Dios eterno, el que los creó y el que los formó y el que desea redimirlos y llenar los más profundos vacíos de nuestro corazón. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Gracias por estar aquí en este corto tema. Y los quiero invitar a que si usted no se ha suscrito a este canal, se pueda suscribir y nos pueda apoyar. Que tenga un buen día.